Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. La Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, enviada por Daniel Noboa a la Asamblea, propone, entre otras cosas, una reducción del 90% en el impuesto a la renta a empresas que generen empleo a los jóvenes. ¿Podría esta reforma aliviar la crisis financiera? Lo vamos a revisar enseguida en nuestra próxima entrevista. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos ya en contacto con el doctor Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, para hablar sobre las propuestas del gobierno, la ley económica urgente que ha sido enviada ya a la Asamblea Nacional con algunos puntos importantes, algunas claves que han sido marcadas allí. Vamos a tratar de desglosar lo que más se pueda. Doctor Pablo Lucio, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Sí, un gusto estar con ustedes. Saludos a todos y a la gente que tiene la amabilidad de acompañarnos. Lo primero creo que es importante. Lanzando el tema, sí. Efectivamente, el gobierno ha mandado la reforma. Aquí yo creo que hay que empezar por una pregunta importante, y es: un gobierno como este de 16 meses, ¿puede hacer cosas de fondo o tiene que contentarse con cosas un poco de fachada, digamos, ¿no? Si la respuesta es puede y tiene que hacer cosas de fondo, entonces esta reforma es una reforma sin importancia, intrascendente. Si el gobierno solo puede hacer cosas más light, digamos así, por poco tiempo que tiene, pues entonces está bien que haya mandado esta reforma, porque no puede hacer más que eso. Hay un tema que no es menos importante, y es que en esta propuesta de reforma no hay un incremento de tributos. Esto implica que no habrá más ingresos, al menos de momento, para el Estado. Habla de remisión de intereses, incentivos, con cierta recaudación en el próximo año, pero el hecho de no generar mayores ingresos tampoco resuelve el problema principal de este momento, que es precisamente los ingresos. A ver, en primer lugar, cuando el gobierno tiene problemas, hay dos soluciones. La una es aumentar ingresos y la otra es bajar gastos. Yo creo realmente que, dado el tamaño del Estado ecuatoriano, que no nos olvidemos, gasta en su conjunto más de 40.000 millones de dólares al año, más de 40.000 millones. La primera, y de los cuales sabemos que una parte de eso, sea el 10, el 20, el 30%, lo que sea, es gasto inútil, ineficiente, improductivo. Entonces, la primera manera de poner orden en las finanzas públicas debería ser bajar gastos inútiles e improductivos. Pero realmente ya no se habla de eso. El gobierno ni siquiera ha mencionado la palabra bajar gastos. Entonces, desgraciadamente, pasamos a la segunda alternativa, que es aumentar ingresos. El gobierno dice: yo sí voy a aumentar ingresos con la reforma, con unas cosas que gano y unas cosas que pierdo, en alrededor de 800 millones de dólares, ¿no? Porque, por ejemplo, los grandes contribuyentes van a tener una retención de impuestos más alta. Eso le va a dar caja al gobierno. No es necesariamente un aumento de impuestos, pero sí es un anticipo de mayores ingresos para el Estado en el año 2024. De esos 800 probablemente están exagerando y quizás se den unos 500 o 600 millones. Porque hablan de 832 millones. Con la amnistía voy a recaudar 900 millones, lo cual también me parece absolutamente exagerado. Y digamos que se recauden otros 500 millones en lugar de 900, quizás en total, en lugar de 1.700, se recauden 1.000, pero digamos, si hay un aumento de recaudaciones, insisto, lo penoso es que no hay una reducción de gastos explícita. Ahora bien, si no se reducen gastos, si no se incrementan ingresos, al menos no notablemente, o al menos no en la cantidad que se requeriría para solucionar algunos de los problemas, algunos de los pendientes que tiene el gobierno,
¿Cuál es entonces la salida? Porque hablamos, por ejemplo, de ciertos incentivos, beneficios para inversionistas, hablamos de sanciones por ocultar patrimonio, becas para quienes contraten estudiantes, ese tipo de cosas que no solucionan el problema de fondo, o al menos no solucionan el problema urgente que tiene el gobierno. Bueno, lo soluciona quizás en la dimensión de alrededor de, el gobierno dice 1.700, digamos que lo ayuda en alrededor de 1.000 y pico, sí, le va a faltar al gobierno, va a tener que buscar financiamiento externo, que habrá que ver si lo podemos conseguir. Seguirá buscando dinero del IES, mientras el IES todavía tenga recursos, que cada vez tiene menos, pero mientras los tenga. Es decir, no atacamos el tema de fondo, pero te insisto, el tema de fondo es primero los gastos y luego los ingresos. Desgraciadamente, en general, cuando hablamos de este tema, generalmente se habla primero de los ingresos y casi no se habla de los gastos, y eso me parece un tema grave, ¿no? Ahora, mira, esta reforma, ¿por qué decía yo al inicio que es medio intrascendente, a pesar de que decíamos también capaz que el gobierno por 16 meses no puede hacer sino eso, algo medio intrascendente? Porque, mira, hemos tenido 10 o 12 reformas o 15 reformas tributarias en los últimos 12, 15, 20 años, es decir, una por año, y lo que hacemos cada vez es dañar más el sistema tributario. Es decir, a ti te doy una ventaja, a ti te doy una reducción, le doy por acá, ahora se da, por ejemplo, a los constructores, por allá se da a los productores de energías renovables, por allá se da a los que están en las zonas francas. Y hemos visto muchas veces que esas cosas por aquí y por allá no generan efectos positivos. No pasa nada. Mira, esto de dar un incentivo tributario para crear empleos ya se ha hecho. Estaba en la ley de hace 8 años, en la ley de hace 5 años, en la ley de hace 3 años, y no funciona porque son pequeños paliativos a un problema más general. Tenemos problemas de empleo en el Ecuador, deberíamos hacer una reforma laboral de fondo, de sentido común, sensata, pero de fondo, porque no es a través de incentivos tributarios que se corrige el empleo, sino a través de un mejor sistema laboral. Pero vuelvo a lo que decía antes, capaz que este gobierno no puede atacar el tema laboral, entonces no queda más que hacer estas pequeñas cosas. Ahora entonces, yo creo que es importante también, de alguna forma, con todo lo que usted menciona, aterrizar al proyecto. Es decir, quizá desde el Ejecutivo se está vendiendo la idea de una reactivación, de una generación de empleo, de incentivos, de mover el aparato productivo, y esto no va a ser realmente así, o no en la dimensión que queremos. No lo va a ser, desgraciadamente. Mira, para realmente crear empleos, en el Ecuador necesitamos crecer, yo diría al menos alrededor del 4%, es decir, que la actividad económica se mueva más y se mueva a un ritmo del 4% adicional cada año. Este año ha sido, según el Banco Central, va a ser 1,5%, el año próximo el Banco Central dice 1%, los años siguientes el Banco Central dice 2%, digamos que el Banco Central esté equivocado y que sea un poco más, que sea 1,5%, 2%, 2,5%, pero es insuficiente, con eso no se crean suficientes empleos. Pero para que la economía crezca al 4%, no basta con estos proyectitos como este proyecto tributario, no, que hacen cositas por aquí, por allá. Tenemos que estar conscientes los ecuatorianos que se necesita cosas más de fondo para que la economía realmente pueda crecer 4 o 5% permanentemente, ¿no? Hablar de subsidios, por ejemplo. ¿Cómo? Hablar de subsidios, de eliminación de subsidios, por ejemplo, un tema que ha sido son muchas cosas de las que bastante impopular, pero hay que hablar, necesario. Sí, hay que hablar de eliminación de los subsidios, porque, por ejemplo, el subsidio a los combustibles es muy malo. Hay que hablar de reducción de los gastos inútiles. Yo vuelvo a eso, tiene que haber una reforma del Estado. Los gastos, mira, es como si ahí en el medio de comunicación donde tú estás, o en tu familia, o nuestra familia, donde sea, tenemos una cantidad de gastos inútiles e improductivos, ¿no? ¿Qué generan esos gastos improductivos? Que te llevan hacia abajo, es un lastre que te impide caminar, que te impide desarrollarte porque estás malgastando el dinero. Lo mismo sucede en la economía. El Estado que malgasta dinero es un lastre para el crecimiento. Entonces, hay que eliminar subsidios, hay que eliminar gastos improductivos del Estado, que son muchísimos. Hay que hacer una reforma tributaria que simplifique el conjunto del sistema tributario y que baje los impuestos, que la gente diga, ahora es más fácil y menos costoso pagar impuestos, entonces voy a pagar.
Se necesita una reforma laboral, como yo te decía. Se necesita una reforma al sistema de seguridad social, que se está convirtiendo en un lastre también para la sociedad. Se necesita impulsar los tratados de comercio que el gobierno anterior impulsó. Hay que terminar de empujarlos y aprobarlos. Hay probablemente que hacer una ley para atraer más banca internacional al Ecuador que compita con la banca ecuatoriana. Es decir, si queremos 4 o 5% de crecimiento, no es cuestión de una cosita ahí donde das unos 2 o 3 incentivos. Creo que no lo es. Ahora bien, también se ha hablado mucho de las alianzas público-privadas, que creo que es uno de los una de las principales propuestas y que se plantea como uno de los motores para esta ansiada reactivación. ¿Es también posible en el corto plazo? A ver, de este tema se habla desde hace mucho tiempo, casi todos los años se dice, ahora va a haber alianzas público-privadas que impulsen la economía, sino que no se las hace, y yo creo que en parte no se las hace por falta de voluntad, porque hacer sí se las puede hacer. Ahora, de lo que sabemos, podemos estar equivocados, pero de lo que sabemos, el gobierno anterior sí avanzó, sino que muy lentamente, en ciertas concesiones de carreteras al sector privado. Si ya están avanzadas, este gobierno puede terminarlas y realizarlas. Obviamente no es un tema ni de un mes, ni de 2, ni de 3 meses, probablemente es un tema de 6, 8 meses, pero no importa, lo que cuenta no es el gobierno, lo que cuenta es el país, ¿no? Y entonces, si se lo hacen 6, 8 meses, bueno, ya es un avance para el país. Entonces, por ejemplo, concesiones de carreteras deberían hacerse. Otro tema que es en definitiva una forma de alianza público-privada es el sector petrolero, ¿no? Porque el Estado, digamos, es dueño del petróleo y hace concesiones con el sector privado. Entonces hay que impulsar el sector petrolero y el sector minero en el Ecuador. Es decir, tú ves que hay un listado de cosas que yo creo que no todas, pero muchas sí se pueden hacer. ¿Es posible hacerlo en el sector hidroeléctrico, por ejemplo, y de alguna forma ayudaría a superar esta crisis? Sí, claro, claro. Ahora toma tiempo. Las concesiones, si tú no estás preparado, tienes que hacer estudios, tienes que hacer concursos, tienes que abrir una serie de cosas y probablemente si arrancas de cero, probablemente en este gobierno ya no se llega a hacer nada. Pero como te decía, en el caso de las carreteras, al menos entiendo que sí se ha avanzado, entonces este gobierno podría terminar el proceso e implementarlas, ¿no? A mí me encantaría, por ejemplo, que lancemos, eso para después y es un poco soñando, pero que lancemos el proceso de la autopista Quito-Guayaquil. Eso sería un gran proyecto para el Ecuador. No va a ser para este gobierno, pero no importa, es para el país. Y si no empiezas hoy, pues siempre vas a decir no lo hago porque nunca empezaste. Ojalá el gobierno empiece ese proceso. Parte de la reducción de gastos podría ser, por ejemplo, y esto creo que es un tema que se ha discutido mucho, ha sido inclusive motivo de polémica. Se hizo un primer intento al inicio del gobierno de Lenín Moreno, lo que ocurre con las empresas públicas. Por ejemplo, tenemos CNT, tenemos ENEL, tenemos ELEC, y muchas de estas empresas están y cada vez más generando un gasto adicional al Estado. Mira, hay que hacerse una pregunta sencilla. En el mercado de telecomunicaciones, ¿por qué necesitamos al CNT? ¿Por qué el gobierno tiene que hacer telecomunicaciones? ¿Acaso la gente del gobierno es experta en el tema? No son expertos en el tema. No, hay otros en el mundo que son expertos en el tema. Pero antes generaba excedentes. Ahora no, eso es otra cosa. Antes generaba excedentes, ahora no. Sí, pero ni siquiera es un tema de excedentes, es un tema de si son los que lo hacen de la mejor manera, porque la verdad, generar excedentes en el sector telecomunicaciones es algo normal, es un sistema tan dinámico que es obvio que tú generes excedentes ahí. Entonces, para el desarrollo tecnológico tienes 1000 empresas en el mundo que lo pueden hacer mucho mejor que el CNT, entonces, ¿para qué tenemos el CNT? ¿No? Entonces, como eso, hay una serie de actividades del Estado que no son necesarias y que hay que trasladarlos a los que más saben, que es el sector privado. Y con esto cierro, Pablo Lucio, hay una preocupación profunda, por cierto, de lo que pueda ocurrir ya para este fin de año. El gobierno ha dicho que encontró una caja con menos de $200 millones. Hacen falta bastantes cientos más para cubrir salarios de fin de año, décimos de fin de año y de alguna forma encaminarse para lo que venga en 2024. ¿Es posible cubrir esto? Mira, no es la primera vez que sucede.
Ya, si tú recuerdas, ha habido otros diciembres en que se ha dicho lo mismo, y al final se ha pasado diciembre, así que yo tengo la esperanza que eso sí se logre, pero no me parece el tema trascendental, porque si pasamos diciembre, igual el futuro es lo que tenemos que ir resolviendo, y me parece que, como te decía al principio, capaz que un gobierno de tan poco tiempo solo puede ocuparse de pequeñas cosas, que sería una pena, porque el Ecuador necesita que alguien se ocupe de las grandes cosas. Y solo déjame agregar algo que me parece importante, que es un tema más bien de ética, que yo creo que es importante. El gobierno ha anunciado esta amnistía tributaria, una más, ¿no? Ya ha habido tantas, me parece una muy mala cosa, porque entonces yo me dedico a no pagar impuestos y esperar que haya una amnistía para ese rato recién pagar los impuestos, ¿no? Una no condonación. me parece correcto. Pero ha habido información que circula de que la bananera Noboa es el principal, digamos, beneficiario eventual de este tipo de amnistía. Bueno, no es amnistía total, es amnistía sobre intereses, multas y una serie de cosas. Yo, francamente, una condonación de intereses, que es lo que se plantea. Yo creo que el presidente debería decir: yo mandé este tema, incluye una amnistía, en fin, una serie de ventajas tributarias, pero he conversado con Bananera Noboa y Bananera Noboa no se va a beneficiar de esas eventuales ventajas que están en esa ley, ¿no? Me parece que eso es lo correcto y lo ético, y en el Ecuador, que hay tanta suspicacia sobre la corrupción y la ética y todo eso, creo que un gobierno que empieza debería dar esa señal, que sería importante. Aunque la comunicación no es precisamente el fuerte del gobierno. En todo caso, estaremos... de casi ninguno. Así es. Pablo Lucio, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Listo, gracias. Un abrazo a todos. Gracias nuevamente. Ha sido el doctor Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, hablando sobre este proyecto de reforma económica que ha enviado el presidente Daniel Noboa. Un tema que ha destacado Pablo Lucio Paredes es que dentro de todo este proyecto, todas las propuestas no incluye bajo ningún punto el bajar el gasto. Si no baja gasto, tampoco genera ingreso. Es parte de las preocupaciones que se generan una vez que se ha presentado ya este planteamiento, este proyecto de ley económica urgente por parte del gobierno. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.